Hoy va a hablar sobre el sistema de salud en la República Dominicana. Es más avanzado en el Caribe comparado con las Bahamas, Barbados, Cuba, Haití y muchas más. Ellos tienen atención primera de la salud. Se centra en la facilidad de acceso, cuidados preventivos y curativos, comprensión y coordinación para los pacientes y en la comunidad. Fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud en 1978. En 2011, ellos descubrió había que aproximadamente 21 médicos y 4 enfermos por 10,000 ciudadanos, con muchos hospitales de diferentes tipos y centros de salud. Farmacias con muy abundante. Las ciudades pequeñas tienen hasta 20 farmacias. La mayoría de las farmacias recetarán medicamentos al escuchar o ver el problema médico de la persona. Las farmacias darán algunos medicamentos sin una prescripción a pesar de que es ilegal. En el 16 de julio de 2015, el Servicio Nacional de Salud fue creado. Daría servicios oportunos y de calidad y reduciría sustancialmente el gasto familiar. La atención de salud no seguirá siendo un factor de empobrecimiento y de angustia para miles de dominicanos y dominicanas. Ellos tendrían la seguridad social ofrezca una verdadera protección del derecho a la salud y a la previsión social para todos y todas. Comparando la República Dominicana con los Estados Unidos, tienen algunas similitudes. Por ejemplo, muchas personas tienen el seguro médico. Esto protege a las personas de los altos costos médicos. Ambos países tienen un sistema de llamadas de emergencia al 911. Sin embargo, la República Dominicana solo tiene operaciones 911 en ciertas ciudades, no en todo el país. Las diferencias incluyen los estados tienen la atención médica muy cara y la República Dominicana tiene la atención médica gratis, pero algunos tienen un precio. La República Dominicana tiene una alta tasa de mortalidad. También ellos tienen muchas muertes en niños menores de 1 año que se deberían a trastornos que comenzarán después del nacimiento. Se observan muchas enfermedades en todo el país que necesitan ser erradicadas. En conclusión, creo que la República Dominicana tiene un buen sistema de salud, pero tiene algunas áreas de mejora.